Estaba en un estado de dolor y desesperación, luchando contra el síndrome de Guillain-Barré, una condición que me había dejado completamente debilitado. La sensación de impotencia era abrumadora y me sentía atrapado en un cuerpo que no respondía. La última cosa que recuerdo antes de que todo se oscureciera fue el sonido distante de voces y el olor a desinfectante. Entonces, repentinamente, todo quedó en silencio. Cuando desperté, ya no estaba en mi cuerpo. La primera cosa que noté fue una increíble ligereza, como si todas mis preocupaciones y dolores hubieran desaparecido. Flotaba, y la sensación era indescriptible. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo, inerte, en la silla del coche donde había colapsado. Recordé lo que había sucedido, el ataque al corazón que me había llevado a ese estado. Esto no puede ser real, pensé. Pero era. Estaba allí, observando todo desde una perspectiva completamente nueva. Entonces, como si una fuerza invisible me guiara, comencé a flotar hacia arriba, en dirección a una luz dorada que brillaba a lo lejos. Era una luz tan intensa que no dolía a los ojos. Al contrario, me atraía como un imán. ¿A dónde voy?, me pregunté, pero no había respuesta. Solo sentía una sensación de paz y amor, una serenidad que nunca había experimentado antes. A medida que me acercaba a la luz, me di cuenta de que no estaba solo. Había seres a mi alrededor, figuras envueltas en una aura de amor y acogida. Sonreían hacia mí y sentía una conexión profunda con cada uno de ellos. «¿Estás seguro aquí?», dijo uno de los seres, su voz suave como una brisa. «Ven, Jim, te estábamos esperando». ¿Esperando por mí? No podía comprender. Pero no soy nada especial, solo soy un hombre común, luchando contra una enfermedad. «Eres más de lo que imaginas», respondió él, con una cálida sonrisa. «Cada vida tiene su valor y cada alma tiene su historia. Ven, ve lo que hay más allá». Y así, continué flotando hacia el túnel de luz. El túnel era magnífico, lleno de colores vibrantes que nunca había visto antes. Era como si cada color tuviera su propia música y podía sentir las notas resonando en mi ser. La felicidad y el amor eran palpables, como una manta suave envolviéndome. Sentía que estaba volviendo a casa y la idea de que podría haber perdido esta oportunidad era insoportable. A medida que avanzaba, los recuerdos de mi vida comenzaron a desplegarse ante mí. Vi destellos de momentos significativos. La sonrisa de mi esposa, la risa de mis hijos, los amigos que hice a lo largo de los años. Cada recuerdo estaba envuelto en una luz dorada y me di cuenta de cuán precioso era cada pequeño momento. ¿Cómo pude olvidar la belleza de la vida?, me pregunté a mí mismo. «No has olvidado», dijo una voz familiar que reconocí instantáneamente. Era mi madre, que había fallecido años atrás. Ella estaba allí, con una cálida sonrisa, los ojos brillando de amor. «Siempre has llevado esos recuerdos en tu corazón, Jim. Solo es cuestión de mirar con más atención». Me sentía tan feliz de verla de nuevo. «Mamá, yo no sabía que estabas aquí. Siempre estoy contigo, hijo mío. Ahora es hora de que entiendas lo que realmente importa. Ven, exploremos juntos». Y así, de la mano, comenzamos a recorrer aquel paraíso. Cada paso que dábamos era como si estuviéramos danzando en un campo de flores, y me sentía más vivo que nunca. El amor y la alegría que emanaban de aquel lugar eran indescriptibles, y sabía que estaba a punto de descubrir algo increíble. Cuando salí de mi cuerpo, la primera sensación fue de ligereza. Era como si todos los dolores, el peso de la vida, las limitaciones físicas que conocía, hubieran desaparecido. Floté en un espacio que parecía ser una extensión de mi propio ser, donde la gravedad ya no tenía dominio. Me vi, allí, tendido en esas circunstancias trágicas, y la visión de mi propio cuerpo fue un choque. Estaba tan vulnerable, pero al mismo tiempo, una ola de serenidad me envolvió. «Jim, no necesitas preocuparte». Una voz suave resonó a mi alrededor.
Era como si la propia esencia del lugar estuviera comunicándose conmigo. Ahora estás en paz. Esas palabras me calmaron. Estaba flotando, pero no había miedo, solo una creciente curiosidad. Con un impulso, comencé a moverme hacia un túnel de luz dorada que se formaba frente a mí. A medida que me acercaba, la luz se volvía más intensa, casi palpable, como si pudiera tocarla. «Ven, Jim, aquí es donde perteneces», continuaba la voz guiándome, y me dejé llevar. Al entrar en el túnel, me di cuenta de que las paredes estaban hechas de una luz vibrante, danzando en tonos de oro y plata. Era como atravesar un espacio donde el tiempo no existía. No sentía la pasaje del tiempo, solo la belleza de esa experiencia. Los colores eran indescriptibles, más allá de cualquier paleta que hubiera visto. Era como si cada color estuviera vivo, pulsando en armonía con mi propia esencia. A medida que avanzaba, me di cuenta de que había algo más delante de mí. Imágenes comenzaron a surgir a mi alrededor, como si estuviera viendo una película de mi vida. Veía momentos que eran importantes para mí, recuerdos de risas, amor, dolor y pérdida. Cada escena venía acompañada de una profunda sensación de comprensión. «Ah, ahora entiendo», pensaba mientras veía la vida que había llevado, en su totalidad, desplegarse ante mí. En un momento vi a mi madre, su cálido sonrisa iluminando mi corazón. «Jim, siempre has sido amado», decía, incluso cuando no estaba físicamente presente. Cada paso que diste fue importante. Su presencia era tan intensa y real, incluso en aquella forma etérea. Quería tocarla, sentir su abrazo, pero una fuerza me empujaba hacia adelante, hacia donde la luz me llevaba. Finalmente, salí del túnel y entré en un espacio que no podría describirse con palabras de la manera que conocemos. Había una belleza indescriptible a mi alrededor. Las flores tenían una vivacidad que desafiaba la lógica. Los colores eran tan vibrantes que parecían saltar de la tierra. «Esto es el paraíso», susurré para mí mismo, completamente maravillado. Los árboles danzaban al viento y la hierba bajo mis pies era suave como el terciopelo. «Jim, bienvenido», se acercó una figura. Era una presencia tan serena y amorosa que no podía describir. «Estás en casa». El rostro de la figura era indistinto, pero los ojos eran profundos y llenos de compasión. «Aquí encontrarás todo lo que siempre buscaste. Aquí entenderás el significado del amor». Quería preguntar tantas cosas, pero la paz que me envolvía parecía responder a todas mis dudas. ¿Pero qué pasará con aquellos que amé? ¿Qué sucederá con ellos? Podía sentir una conexión con la tierra, con las personas que había dejado. La figura sonrió suavemente. «Sentirán tu presencia, Jim. El amor nunca muere, trasciende todas las barreras». Mientras absorbía esas palabras, una nueva sensación comenzó a apoderarse de mí. Era una alegría tan pura e intensa que no sabía que era posible experimentar. Estaba rodeado de un amor incondicional, un calor que me envolvía como un abrazo eterno, y en ese instante supe que mi viaje apenas comenzaba. Cuando finalmente llegué al paraíso, la impresión que tuve fue la de estar en un lugar que solo podría describirse como la esencia de la belleza. Lo primero que mis ojos percibieron fueron los colores. Nunca había visto algo tan vibrante, tan intenso. Las flores que me rodeaban parecían pintar el aire con una paleta de matices que desafiaban cualquier descripción. Eran tonos de azul que no sabía que existían, verdes tan profundos que parecían pulsar con vida, y amarillos que brillaban como si estuvieran hechos de luz. Mientras caminaba, sentí la hierba bajo mis pies. Era suave y delicada, como si cada brizna estuviera hecha de seda. La sensación fue tan placentera que no pude evitar arrodillarme y tocar el suelo. Es como si la naturaleza estuviera susurrando secretos de belleza eterna, pensé. Y en ese momento, una brisa suave pasó a mi lado, trayendo consigo un perfume que no podría ser nombrado. Era un aroma que evocaba paz y alegría,
algo que nunca antes había sentido. «Bienvenido, Jim», escuché una voz suave y acogedora. Me volví y vi una figura radiante frente a mí. Tenía un semblante sereno, con un brillo que iluminaba todo a su alrededor. «Estás en casa ahora». Era como si esa voz penetrara en mi alma, haciendo que cada parte de mí se sintiera ligera, libre de cualquier dolor o sufrimiento. «¿Quién eres tú?», pregunté, algo maravillado. «Soy un guía, un amigo. Estoy aquí para mostrarte lo que es la verdadera vida», respondió él, con una sonrisa que irradiaba amor. Mientras caminábamos juntos, me condujo por un sendero rodeado de árboles majestuosos, cuyas hojas parecían danzar al ritmo del viento. «Mira esos árboles, Jim. Ellos representan la vida eterna. Cada hoja es una historia, cada tronco, un viaje, y todos están conectados». «Nunca supe que la naturaleza pudiera ser tan viva», murmuré encantado. «Es como si todo aquí estuviera pulsando con la energía del amor». «Exactamente», dijo él, mirándome con una expresión de profunda comprensión. «Aquí, todo. Aquí puedes recordar quién eres realmente». A medida que avanzábamos, llegué a un campo abierto, donde el sol brillaba de una forma que nunca había visto. No era un sol común. Su luz era suave y envolvente, como un abrazo cálido. «Siente la luz», dijo mi guía. «Es la energía del Creador, la fuente de todo lo que existe». Cerré los ojos por un momento y dejé que la luz me envolviera. Una ola de alegría y serenidad me inundó. «No quiero que esto acabe», confesé, sintiendo lágrimas de felicidad recorrer mi rostro. «Es todo tan perfecto». «Siempre puedes regresar a este lugar», me aseguró, colocando su mano en mi hombro. «Esta conexión nunca se perderá. El amor es eterno». Continuamos caminando, y en cada paso sentía una transformación dentro de mí. «Puedo ver mi vida ahora», dije, recordando momentos de dolor y amor que había experimentado. «Es como si estuviera revisitando todo, pero con una nueva perspectiva». «Sí, aquí puedes entender que cada experiencia fue una oportunidad de crecimiento. Cada desafío, una lección de amor», explicó mi guía. «El dolor que sentiste no fue en vano, formó parte de tu viaje. Todo era tan claro y iluminado. Veía cada momento como una pieza de un rompecabezas más grande, donde el dolor y la alegría se entrelazaban para formar la totalidad de la experiencia humana». «Ahora lo entiendo», respondí, con un nuevo sentido de propósito surgiendo dentro de mí. «Todo forma parte de un plan mayor». En ese instante me di cuenta de que estaba en un lugar donde no había juicio, solo aceptación y amor incondicional. Y esa revelación me trajo una paz que nunca supe que podría existir. La belleza del paraíso no solo era visible, estaba impregnada en cada molécula de mi ser, transformándome, sanándome de adentro hacia afuera. La oscuridad era opresiva, una sombra densa que parecía consumir todo a mi alrededor. Estaba allí, flotando, pero no sentía la libertad que había experimentado antes. Era una sensación de aflicción, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. Los colores vibrantes del paraíso, que tanto me encantaron, ahora eran solo un recuerdo distante, eclipsado por la realidad sombría que se presentaba ante mí. Mientras vagaba por aquella desolada paisajística, sentí una presencia acercándose. Era una figura imponente, envuelta en una aura de maldad y poder. Sabía quién era. El miedo se apoderó de mí, y una voz resonó en mi mente, profunda y llena de desprecio. «No deberías estar aquí, Jim». Era Satanás, y su voz parecía venir de todas partes al mismo tiempo, resonando en las paredes de mi mente. «¿Por qué me trajiste aquí?», grité, tratando de encontrar valor en medio del terror. «Solo quería ver la luz, la belleza, la paz». Él rió, un sonido cruel y sarcástico. «¿La paz? Eso es una ilusión, Jim. ¿Crees que puedes escapar de lo que eres? Tienes tus propios demonios, lo sabes,
y aquí no puedes esconderte de ellos. Esas palabras cortaron profundo como un cuchillo. Vi destellos de mi vida, momentos que preferiría olvidar, decisiones equivocadas, personas a las que herí, los errores que cargaba como un fardo. No, esto no puede ser todo lo que soy, clamé, la voz ahogada por la angustia. Ah, pero eso es exactamente lo que eres, respondió él, dando un paso hacia mí, y la oscuridad a su alrededor parecía intensificarse. No puedes escapar de tu verdad. Aquí, todos tus pecados se vuelven visibles y debes enfrentarlos. Sentí que mi corazón se aceleraba, una mezcla de desesperación y rebeldía. No soy solo mis errores. Busqué la luz, busqué la redención. Traté de recordar las visiones celestiales que habíamos dejado atrás, de la belleza que había sentido. Vi el paraíso, conocí a Jesús. ¿Jesús? Él rió nuevamente, con un tono de burla. Él es una ilusión que creaste para sentirte mejor. Aquí no hay lugar para ilusiones, solo la verdad. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me vi rodeado de sombras, figuras indistintas que murmuraban los nombres de todos a los que había herido. Te arrepentirás, Jim. Te arrepentirás por toda la eternidad, murmuró uno de ellos, y su voz era una mezcla de dolor y rabia. En medio de aquella oscuridad, una parte de mí quería rendirse, quería entregarse a esa desesperanza, pero había una pequeña llama dentro de mí, una resistencia que no podría ser apagada. ¡No! ¡No voy a dejar que ganes! ¡No me rendiré!, grité, desafiando a aquella presencia maligna. Satanás dio un paso atrás, sorprendido por mi reacción. ¿Realmente crees que puedes resistirme?, preguntó con un destello de incredulidad en sus ojos. Eres solo un hombre, y yo soy el príncipe de esta oscuridad. Soy más de lo que piensas, declaré, sintiendo una ola de fuerza crecer dentro de mí. Soy alguien que busca la luz, que busca la verdad. No puedes atraparme aquí. Con esas palabras, una luz comenzó a brillar en las profundidades de la oscuridad. Una luz que parecía llamarme. Era la misma luz que había visto antes, aquella que me condujo al paraíso. «Elijo la luz», grité una vez más, y la oscuridad a mi alrededor comenzó a disiparse. Satanás gritó de rabia, pero yo ya me estaba alejando, moviéndome hacia la luz. «No puedes huir de ti mismo, Jim», su voz resonó, pero ya no la escuché más. Todo lo que quería era regresar a la belleza, a la paz, a la esperanza. Y así, con el corazón latiendo de determinación, me lancé hacia la luz, decidido a dejar esa oscuridad atrás. Después de un tiempo que parecía estar perdido en el limbo entre la vida y la muerte, la realidad comenzó a formarse nuevamente a mi alrededor. Estaba flotando en un estado de paz absoluta, pero de repente, una sensación extraña comenzó a envolverme. Era como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando de vuelta. Lo que me aguardaba era algo que nunca podría haber imaginado. La primera cosa que sentí fue un frío intenso, un choque contra mi piel. Abrí los ojos lentamente y me vi rodeado de médicos y enfermeras, todos con expresiones de preocupación en sus rostros. El sonido del monitor cardíaco acelerándose resonaba en mis oídos. «¡Está regresando!», gritó una enfermera. «¡Su presión está subiendo!». El ambiente era caótico, pero al mismo tiempo había una sensación de esperanza en el aire. «Jim, ¿estás conmigo?». Una voz familiar me llamó. Era mi esposa, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que brillaba como el sol. «Volviste, Dios mío, volviste». Quería responder, pero mi garganta estaba seca y las palabras parecían haber desaparecido. La sensación de estar de vuelta en ese cuerpo era a la vez aterradora e increíble. «Te vi», conseguí murmurar mientras intentaba sentarme. «Vi el paraíso». Su mirada se transformó en una mezcla de asombro y alivio. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué pasó?». La emoción en su voz me hizo sentir la intensidad del momento. Quería contarle todo, pero los recuerdos aún estaban en un torbellino. Floté por el cielo. Había luz, una luz dorada,
y todo era tan hermoso. Las palabras salían desordenadamente mientras intentaba organizar mis pensamientos. Vi flores, colores que nunca había visto antes, y a Jesús. Su mirada se iluminó. «¿Jesús? ¿Qué te dijo?» Una ola de memoria me inundó y traté de recordar cada detalle. Él me miró y me dijo que no era mi hora, que tenía que volver. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, mezclándose con el sudor y el dolor que aún sentía. Y vi el infierno también. La expresión de ella cambió instantáneamente. ¿Infierno? Jim, ¿qué viste? No quería recordar, pero la imagen era vívida. Era oscuro, desolado. Vi personas en agonía y Satanás estaba allí. Mi voz falló y el recuerdo de su mirada fría y maligna me hizo temblar. Él me miró y sentí un miedo que nunca había conocido. Era como si supiera cada error que cometí. Mi amor, la voz de mi esposa era suave y envolvente. «Estás a salvo ahora. Has vuelto a mí». La miré a los ojos y la intensidad de nuestro amor parecía cortar la oscuridad que había experimentado. «Pero no entiendo. ¿Por qué volví? Era tan feliz allí». El desespero se apoderó de mí. «¿Qué debo hacer ahora?» «Vives, Jim. Vives y compartes tu historia». Ella tomó mi mano y su presencia me trajo de vuelta a la realidad. «Tienes una segunda oportunidad. Enfrentemos esto juntos». El calor de su mano me dio fuerza y me di cuenta de que, a pesar del terror que había visto, también había una luz que no podía ignorar. Quiero entender todo esto. Quiero ayudar a otras personas a saber que hay más, que la vida continúa de alguna manera. La determinación comenzó a crecer dentro de mí. No sé cómo, pero lo haré. Su expresión se llenó de orgullo y amor, y me di cuenta de que, incluso después de haber enfrentado la muerte, el mayor regalo que podía tener era la vida que aún me esperaba. Cuando finalmente desperté, la realidad fue un absoluto shock. La sensación de estar de vuelta en mi cuerpo fue como sumergirse en agua fría después de haber flotado en un cálido abrazo. La luz que antes me rodeaba, tan radiante y acogedora, ahora parecía distante. Estaba en una cama de hospital, rodeado de máquinas, el sonido constante de monitores a mi alrededor. El olor a desinfectante invadía mis fosas nasales y al abrir los ojos, la visión borrosa comenzó a aclararse. «Jim, ¿estás con nosotros?» La voz suave de la enfermera resonó en mi oído. Era un sonido familiar, pero al mismo tiempo distante. Miré hacia arriba y vi su rostro, una expresión de preocupación mezclada con alivio. «Has vuelto. Oh, Dios mío, realmente has vuelto». «Yo estoy aquí», respondí, mi voz sonando débil y ronca. Las palabras salieron con dificultad, como si mi cuerpo tuviera que recordar cómo usarlas nuevamente. ¿Qué pasó? La enfermera, que se presentó como Ana, parecía casi reacia a contarme. «Tuviste un paro cardíaco, Jim. Pudimos reanimarte, pero estuviste clínicamente muerto durante 11 horas. Las palabras de ella me golpearon como un rayo. ¿Había estado muerto durante 11 horas? El recuerdo de lo que viví durante ese tiempo me invadió como una ola. Las imágenes del paraíso, los colores vibrantes, la sensación de paz. Todo eso inundó mi mente. Vi cosas que no puedo explicar. Yo en el cielo». Ana sonrió, pero su mirada era de compasión. «Sí, muchas personas que pasan por experiencias así hablan sobre eso. Puedes sentirte diferente ahora, tal vez como si tuvieras un propósito renovado». «Vi a Jesús», murmuré. «Él estaba allí, y también vi el infierno. Era horrible, no quiero volver allí». «Tranquilo, Jim, no estás allí ahora», dijo sosteniendo mi mano. «Estás a salvo aquí, y vamos a cuidar de ti». En ese momento, un médico entró en la sala. Era un hombre alto, con un semblante serio, pero sus ojos mostraban una amabilidad que pronto me tranquilizó. «Jim, estás despierto». «Esto es una buena señal», dijo él, analizando los monitores. «¿Cómo te sientes?» «Confundido»,
respondí honestamente. ¿Qué me está pasando? Has pasado por una experiencia muy intensa y es normal sentirte así. Vamos a hacer algunos exámenes para entender mejor tu condición. Hizo una pausa, mirándome con interés. ¿Recuerdas algo de lo que sucedió mientras estabas, ya sabes, fuera? Sí, respondí, mi voz ahora más firme. Vi mi cuerpo, vi la luz y el paraíso. Los colores eran indescriptibles. El médico tomó notas. Muchas personas informan sobre estas visiones. ¿Qué más viste? El recuerdo de las flores y de la hierba perfecta me hizo sonreír. Todo era tan hermoso y había una paz que nunca había sentido antes. Yo no quería volver. No eres el primero en tener esta experiencia, dijo el médico con un tono más ligero. Pero la mayoría de las personas se da cuenta de que tienen una segunda oportunidad en la vida. ¿Qué piensas hacer con esta nueva oportunidad? Pensé por un momento. Quiero compartir esto. Quiero que las personas sepan que hay algo más, que hay esperanza. Creo que puedes hacerlo, Jim. Pero primero, necesitamos asegurarnos de que te recuperes completamente, dijo, guiñándome un ojo. Ahora vamos a cuidar de ti. Mientras se movían a mi alrededor, sentí una ola de gratitud. Estaba de vuelta, vivo. Y aunque el camino por delante era incierto, sabía que tenía una historia poderosa que contar. Una historia que podría traer luz a la vida de otras personas. Cuando finalmente desperté, la sensación fue como volver de un sueño largo y profundo, pero con una diferencia abrumadora. Estaba de vuelta, pero no era el mismo Jim que había dejado este mundo. Mientras intentaba comprender lo que había sucedido, una luz cálida y suave envolvió mi cuerpo. Era como si cada célula mía estuviera siendo acariciada por una presencia amorosa. Estaba en una sala, rodeado de médicos y enfermeras que me miraban con expresiones de asombro. Uno de los médicos, con una mirada de incredulidad, se acercó. «Jim, estás con nosotros de nuevo. Realmente has vuelto», dijo, con la voz temblorosa de emoción. En ese momento, no sabía cómo explicar lo que había vivido, pero sentía que había ocurrido una transformación profunda en mí. «Vi el paraíso», respondí, aún tratando de procesar la realidad a mi alrededor. El equipo médico intercambió miradas. Algunos parecían escépticos, otros simplemente sorprendidos. ¿Te refieres a una experiencia cercana a la muerte?, preguntó una enfermera con una mirada amable. No, no es solo eso. Estuve allí. Vi los colores que no pueden describirse con palabras, y había flores y hierba tan perfectas que parecían hechas de sueños. Continué, mi voz llena de emoción. Quería que pudieran entender la magnitud de lo que había experimentado. La enfermera, sosteniendo mi pulso, dijo: «Jim, estamos felices de que hayas vuelto, pero necesitas descansar ahora». Sin embargo, sentía una urgencia por compartir lo que había vivido. No entienden. Vi a Jesús. Él estaba allí, con una sonrisa que iluminaba todo a mi alrededor. Me abrazó y supe que estaba a salvo, dije, las lágrimas corriendo por mi rostro. Uno de los médicos interrumpió, tratando de ser práctico. «Jim, es común que las personas que pasan por experiencias traumáticas tengan alucinaciones. Vamos a monitorear tu recuperación». Me di cuenta de su intento de ser racional, pero no podía permitir que eso disminuyera mi experiencia. No fueron alucinaciones, estuve allí y también vi el infierno. Era horrible, oscuro y desolado. «Encontré a Satanás», dije, con la voz temblando de terror al recordar la visión. Los rostros a mi alrededor cambiaron. La enfermera apretó mi mano levemente, como si quisiera consolarme. «No necesitas hablar sobre eso ahora, Jim. Lo importante es que estás aquí, con vida», dijo ella tratando de calmarme. «Pero quería que supieran la verdad, que la vida y la muerte eran más que un ciclo biológico». Mientras intentaba explicar la profundidad de lo que había sentido, una ola de gratitud invadió mi corazón. Había sido traído de vuelta, y algo dentro de mí clamaba para que usara esta segunda oportunidad.
Quiero ayudar a las personas. Quiero que sepan que la vida continúa después de la muerte, que hay una luz y un amor que nos esperan, declaré, sintiendo la pasión arder dentro de mí. El médico, al darse cuenta de la intensidad de mi convicción, preguntó: ¿Y si pudieras compartir esto con el mundo, Jim? ¿Qué dirías? Sonreí, sintiendo que finalmente tenía un propósito. Diría que debemos vivir con amor y compasión, que cada momento es precioso y que el amor de Dios es real y Él nos acoge cuando partimos. El equipo médico me observaba, algunos con lágrimas en los ojos. Lo que había vivido no era solo una experiencia, era una misión de compartir la luz que había visto y el amor que había sentido. Y en ese momento supe que no solo había vuelto a la vida, sino que estaba a punto de embarcarme en una nueva jornada. Cuando finalmente recobré la conciencia, la primera cosa que sentí fue la confusión. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Recuerdo haber flotado por un túnel de luz dorada, pero ahora todo parecía tan distante, casi como un sueño que se desvanecía. Estaba en una sala blanca, rodeado de personas que parecían tan aliviadas como yo. Oía murmullos, voces preocupadas, pero mi mente aún estaba atrapada entre lo que viví y la realidad. «Jim, estás de vuelta», exclamó una voz familiar. Era mi hermano, su rostro iluminado por un misto de alegría e incredulidad. Podía ver lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Se acercó y sus brazos me envolvieron en un abrazo apretado. «Estábamos tan preocupados, nos dejaste aterrorizados». «Estuve en un lugar maravilloso», respondí, aún tratando de procesar todo. La imagen del paraíso con sus colores vibrantes y la paz que sentía era casi palpable. Era como un sueño, pero tan real. Vi a Jesús. La expresión de mi hermano cambió, ahora más atenta y curiosa. «¿Viste a Jesús? ¿Qué te dijo?» «Él me acogió», dije, la emoción comenzando a apoderarse de mí nuevamente. Había una luz tan intensa a su alrededor. Solo sonrió y me dijo que no tenía que tener miedo. Vi mi vida pasar ante mis ojos, pero no fue como un juicio. Fue más como una revisión amorosa. Cada momento, cada elección, todo estaba interconectado. «Eso es increíble, Jim. ¿Realmente crees que fuiste al cielo?» Parecía fascinado y me daba cuenta de que quería entender lo que había experimentado. Sí, y no fue solo eso. La memoria del infierno surgió en mi mente, y una sombra de temor se apoderó de mí. Yo también vi el infierno, era aterrador, la oscuridad, el desespero. Encontré a Satanás. ¿Encontraste a quién? La mirada de mi hermano se volvió alerta, y pude sentir la tensión en el aire. «A Satanás», repetí, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Era un lugar de sufrimiento, y él estaba allí, moviéndose entre las sombras. No pude mirarlo por mucho tiempo, pero la sensación de miedo que transmitía era palpable. Era como si quisiera que yo sintiera todo eso, como si quisiera arrastrarme a ese desespero. Supe que ese lugar no era para mí. La luz me llamó de vuelta. «Dios mío», él sacudió la cabeza, intentando asimilar la gravedad de lo que decía. «¿Realmente crees que esta experiencia te cambió?» «Completamente», afirmé, sintiendo una ferviente convicción dentro de mí. Ya no soy la misma persona. Sentí la presencia de algo más grande, algo que trasciende este mundo, y ahora siento que mi vida tiene un propósito. Quiero compartir esto con las personas para que sepan que hay algo más allá. ¿Crees que la gente te va a creer? Mi hermano parecía escéptico, pero al mismo tiempo esperanzado. No lo sé, admití, pero necesito intentarlo. Si puedo tocar solo una vida, ya habrá valido la pena. El amor que sentí en ese lugar es algo que todos deberían experimentar. Mientras hablábamos, me di cuenta de que las luces de la sala empezaron a mezclarse con los recuerdos del paraíso. Estaba de vuelta, pero parte de mí aún flotaba entre esos dos mundos. El dolor que sentía antes había desaparecido,
y estaba decidido a vivir cada día en gratitud. La experiencia que había tenido no era solo sobre mí, era un llamado, y sabía que no podía ignorarlo. Cuando finalmente tuve la oportunidad de volver a la vida, la primera sensación que me invadió fue la de una profunda paz. Estaba de regreso, pero había algo diferente en mí. Todo parecía más vívido, más intenso. Mientras intentaba entender lo que había ocurrido, una luz suave me envolvió, como si viniera de un lugar muy lejano, y de repente me vi rodeado por un campo exuberante. La hierba era tan verde que parecía brillar, y las flores exhalaban un perfume que no podía describir. Era como si cada pétalo estuviera cantando una melodía de alegría. «Jim, has vuelto». La voz era familiar, dulce y llena de amor. Miré a mi alrededor, buscando el origen de aquella voz, y entonces lo vi. Una figura radiante estaba frente a mí, su sonrisa iluminando el ambiente. Era Jesús. Estaba vestido con una túnica blanca que relucía a la luz dorada que nos rodeaba. «No entiendo», murmuré, aún aturdido. «Estuve muerto. Vi cosas que desafían la explicación». Él se acercó, y la sensación de amor que emanaba de él era indescriptible. «No necesitas entenderlo todo ahora, Jim. Lo que viviste es parte de tu camino. Fuiste llamado de regreso por un motivo. Pero ¿qué hay de los que dejé atrás? ¿Mi familia?», pregunté, la preocupación apoderándose de mí. «Ellos también están a salvo. Aún tienes un papel que desempeñar entre ellos. Tu viaje no ha terminado. Has visto lo que necesitas compartir». Su voz era suave, pero había una firmeza que resonaba en mi interior. «Pero el infierno, vi el infierno, y fue aterrador. Encontré a Satanás». El recuerdo de aquella visión me hizo estremecer. El desespero y la oscuridad eran palpables. Jesús solo asintió con la cabeza. «Sí, todo eso es parte de la dualidad. La oscuridad existe para que la luz brille aún más intensamente. Fuiste testigo de ambas realidades. Ahora puedes elegir cómo usarás esta experiencia». «¿Cómo puedo hacer eso?», pregunté, sintiéndome pequeño ante esa vastedad de conocimiento y amor. «Comparte tu historia, Jim. Diga a las personas que la vida continúa más allá de los límites que conocemos, que el amor es la fuerza más poderosa que existe». Hizo una pausa, observándome con una mirada que parecía penetrar mi alma. «Y recuerda, nunca, estamos siempre a tu lado». Las palabras de él resonaron dentro de mí, como un eco de esperanza. No solo había regresado a la vida física, había sido elegido para transmitir un mensaje. Con cada palabra que decía, la sensación de claridad aumentaba. Me di cuenta de que la experiencia que había vivido no era solo un testimonio de amor, sino una oportunidad para inspirar a otros. «Quiero hacer esto», declaré, un nuevo propósito ardiendo en mi corazón. «Quiero contar a todos sobre la belleza que vi, sobre la luz que existe, sobre el amor que nos rodea». «Entonces, comienza a prepararte», dijo, como si ya supiera que esa era la decisión que tomaría. «Tu viaje apenas comienza. Y recuerda, la verdadera sanación ocurre cuando te abres al amor». Con esas palabras, la luz a nuestro alrededor parecía brillar aún más intensamente. Ya no sentía miedo ni inseguridad. Una sensación de gratitud me invadió. Estaba de vuelta en este mundo, pero ahora con una nueva visión, una nueva misión. Mientras me despedía de Jesús, él sonrió una vez más y con un gesto de sus manos hizo un signo de bendición. «Sigue adelante, Jim. Tienes mucho que compartir». Y así, con el corazón lleno de amor y una determinación renovada, supe que estaba listo para enfrentar lo que viniera a continuación. No había regresado solo para vivir, sino para iluminar el camino de otros, compartiendo las verdades que había aprendido en la eternidad. Estaba perdido en un abismo de oscuridad, rodeado por un silencio opresivo que parecía infinitamente profundo. La sensación de desolación era abrumadora, y aunque no podía ver, sabía que estaba en el infierno.
El calor intenso me envolvía, como si estuviera siendo consumido por llamas invisibles. Con cada respiración, una presión creciente se acumulaba en mi pecho. Fue entonces cuando escuché una voz profunda y sombría resonando en las sombras. «No perteneces a este lugar, Jim», dijo una figura que emergió de las tinieblas. Su presencia era opresiva y una ola de terror me invadió. «Estás aquí porque no aprendiste tus lecciones». «¿Quién eres tú?», tartamudeé, mi voz sonando extraña y distante, como si hablara desde un lugar muy lejano. «Soy Satanás», respondió, y su voz resonó como un trueno, reverberando en cada rincón de aquel espacio sombrío. «¿Te has acordado de mí? Soy lo que temes, lo que niegas». El pavor se apoderó de mí. «¿Por qué estoy aquí? No quiero estar aquí», grité, la angustia desbordándose en cada palabra. Intenté alejarme, pero las sombras parecían sujetarme, como cadenas invisibles que me mantenían atado a mi destino. «Necesitas entender, Jim», continuó Satanás, con un tono casi seductor. «Has vivido tu vida huyendo de tus miedos, de tu dolor, y ahora, frente a mí, no puedes escapar. Necesitas enfrentar tus verdades». «No tengo nada que ver con esto, no te pertenezco», protesté con la adrenalina corriendo por mis venas. Pero la verdad es que estaba aterrorizado. La idea de estar atrapado allí, entre el dolor y la desesperación, era insoportable. «¿Crees que puedes negar la oscuridad dentro de ti?», continuó él, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «Todos tienen una sombra, Jim, y yo soy la manifestación de la tuya. Lo que escondes, lo que evitas, soy la consecuencia». Sus palabras penetraron en mi mente como flechas. Me di cuenta de que, durante mucho tiempo, había ignorado partes de mí mismo, las debilidades, los errores, los miedos que me atormentaban. «¿Por qué me estás mostrando esto?», pregunté, con un hilo de esperanza en la voz. «Para que puedas crecer», respondió Satanás, su expresión cambiando ligeramente, como si, por un momento, hubiera un destello de comprensión. «El dolor es una maestra severa, pero es la única que realmente puede moverte hacia... Lo que ves aquí es solo una fracción de lo que puedes llegar a ser». Con esas palabras, la escena a mi alrededor comenzó a cambiar. Las llamas de oscuridad se dispersaron, dando paso a una luz suave que comenzó a brillar. No sabía si era la luz del paraíso o algo diferente, pero era reconfortante. «Tienes la opción, Jim. Sigue luchando contra tus sombras o abraza la luz que hay dentro de ti», dijo, y mientras hablaba, su figura comenzó a desvanecerse. «No, espera», grité, desesperado. Pero él ya se estaba perdiendo en las tinieblas, y su presencia comenzó a disiparse. La luz crecía a mi alrededor, y sentía que, de alguna manera, había una oportunidad de redención. «Tu vida aún no ha terminado». Escuché una voz suave, que no era la de Satanás. Era una voz familiar y llena de amor. «Puedes volver y marcar la diferencia. Cree en la luz, Jim. Tienes una misión». Y en ese momento, supe que la batalla dentro de mí apenas comenzaba. La jornada de autodescubrimiento, de enfrentamiento con mis sombras, estaba apenas iniciando. No estaba listo para rendirme, y esta nueva comprensión me dio fuerzas para luchar. La luz estaba llamando y sabía que tenía que volver.